volver a estar con vosotros después de tanto tiempo, tiempo que, bueno, ha sido, algunos dicen 3 meses, otros dicen, no sé, 3 años, o yo que sé cuánto tiempo, pero en realidad ha sido 1 mes y medio y a mí me han parecido 3 días. De nuevo en casa, aunque he de decir y he de aclarar que allí también estaba en casa. Y ojo, no como en casa, sino en casa. Realmente Nicaragua es mi otra casa, literalmente, porque allí, como bien sabéis algunos, mi esposa tiene una casa, y bueno, todo lo que es de mi esposa es mío también. ¿Eh? Yo me aprovecho. Gracias. Bueno, es de la familia Dormus, ¿no? De algunos hermanos Dormus y bueno. Realmente estoy contento de nuevo por estar aquí. Ellos nos han echado mucho de menos, hemos podido verles. Ahora vosotros nos habéis echado de menos, ahora os podemos ver y ahora allí es donde dejamos las lágrimas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viviendo en esa tensión constantemente, ¿no? Yo me imagino que cuando estemos en el cielo, ¿no? Cuando estemos todos ante el Señor, pues ahí no habrá distancias que valgan y si las hubiera, pues ahí tenemos una eternidad para poder caminar, ¿no? Y poder estar todos juntos y poder reunirnos y dejar de reunirnos y, bueno, hacer de todo, ¿no? No sé cómo será eso, pero me lo imagino así de maravilloso, ¿no? Así que, bueno, vamos a lo que hemos venido, como se suele decir. Hoy vamos a hablar acerca de autoridad, ¿no? Acerca de la autoridad. Se habla mucho acerca de las autoridades. Se habla acerca de autoridades civiles, están las autoridades políticas y, por supuesto, en medio de toda esta situación tan complicada de pandemia, también se habla acerca de autoridades sanitarias, ¿verdad? Es decir, y a veces incluso las autoridades, unas utilizan a las otras. Las autoridades sanitarias nos han, de alguna forma, pedido, con la ayuda de las autoridades civiles, que nos llevemos mascarilla, que dejemos las distancias. Hace un año y medio que estuvimos encerraditos en casa y no salgamos salvo causas justificadas, etcétera, etcétera, ¿no? Autoridades, ¿no? De alguna forma. Pero, ¿y las autoridades educativas? ¿Quién tiene la autoridad para enseñar cuando la posmodernidad nos cuestiona o cuestiona toda autoridad? Estamos viviendo en medio de un tiempo de posmodernidad y cuestiona toda autoridad. Y nosotros, como cristianos, como creyentes, aquí presentes y en la distancia, ¿estamos autorizados para enseñar algo al mundo? Y esto lo veremos en el día de hoy a través de dos modelos opuestos o casi opuestos de enseñanza y autoridad, que los encontramos en el pasaje de Mateo 7, 24-29. Antes Daniel lo leyó, quisiera volver a leerlo, no es un pasaje largo. Mateo 7, del 24 al 29. Así, si os queda bien, ya que Daniel lo leyó antes, lo vuelvo a leer. Me parece un pasaje muy interesante, por algo estoy predicando de ello. Dice así, Mateo 7, del 24 al 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y atentos a esta parte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta porción que acabamos de leer está enmarcada en el final del que probablemente es el sermón más famoso, más importante y más relevante de toda la historia.
el conocido como el Sermón del Monte, que comienza en Mateo capítulo 5 y termina en este pasaje. Después de todas estas enseñanzas de este magnífico sermón de sermones, Jesús subraya toda la predicación con esta conclusión final, que encontramos en los versículos del 24 al 27. Aquí Jesús, después de haber comunicado las grandes verdades expresadas en el Sermón del Monte, dice, parafraseando, ¿no? ¿Habéis oído todo lo que os acabo de predicar? ¿Lo habéis oído, verdad? Pues si lo habéis oído y lo ponéis en práctica, es como aquel que construyó su casa sobre un cimiento sólido, sobre la roca, que cuando llegaron los vientos, llegaron las tempestades, llegaron los problemas de la vida, dieron contra la casa y siguió ahí, firme. Y no cayó. Pero habéis oído, ¿verdad? Porque sé que lo habéis oído, tenéis oídos para oírlo. Si habéis oído todo lo que os he predicado y no lo ponéis en práctica, seréis como aquel que edificó sobre la arena. Un suelo aparentemente sólido, pero que se puso a prueba cuando vinieron los problemas, vinieron los vientos, vinieron las dificultades, golpearon contra aquella casa, acabó pues hecho un desastre. Acabó en la más absoluta ruina. Me quiero quedar un poco con el final, justo después de estas palabras, la reacción de la gente. ¿Cómo reaccionó? Me llama la atención lo que indica Mateo, que también lo menciona tanto Marcos, capítulo 1, versículo 22, como Lucas, capítulo 4, versículo 32, ¿lo tenéis ahí? Dice que la gente quedó asombrada, admirada de su doctrina. Y ojo, no porque Jesús acompañara sus palabras con espectáculos o actos vistosos, no por su porte o su dicción o su manera de hablar, o por su carisma, ¿no? Hay gente que es piquito, como dice el pastor, piquito de oro, ¿no? Es su carisma. Nos dice la palabra que fue porque enseñaba como alguien que tiene autoridad y añade, ya mete la pullita ahí, y no como ocurría con los escribas, es decir, los maestros de la ley de los cuales hablaremos ahora. Fijaos cómo hace una comparación sucinta entre dos modelos de enseñanza y de autoridad, Jesús y los maestros de la ley. Vamos a hablar de estos últimos. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? ¿Cuál era su autoridad? He de aclarar primero que por lo que tenemos en el Nuevo Testamento, los escribas o maestros de la ley, o algunos que estaban afiliados al partido fariseo, parecían tener mala prensa por las palabras que le dedicaba muchas veces nuestro Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que en medio de esa sociedad eran gente muy admirada y muy respetable. Eran auténticas eminencias en cuanto a lo que los judíos consideraban más importante, que era la interpretación de la ley. No olvidemos que uno de los escribas más conocidos, más famosos de la antigüedad, fue Esdras, del cual ya estudiamos su libro hace ya bastante tiempo en la escuela dominical. Fue una figura clave en la restauración espiritual de Israel tras el exilio babilónico. Esdras fue escriba. Así que cuidado con los escribas, que a veces decimos, escriba, seguro que era un falso. No. También los había buenos. Pero 400 años después de Esdras, en los tiempos de Jesús, la influencia de estos maestros de la ley trascendía de los límites de la religión y más aún cuando ellos como judíos veían peligrar su cultura con las diferentes invasiones. Primero la invasión griega con Alejandro Magno, después la seleucida y ya por último, en este momento, la invasión romana. Ellos se erigieron como los guardianes de las sinagogas, los centros religioso-educativos de los judíos de la época. Ellos fueron los encargados de guardar y de salvar con celo la ley de Moisés, que lo estamos estudiando ahora en el Levítico. Y si para protegerla había que envolverla, rodearla con nuevas leyes, lo hacían, no tiene ningún problema. Y esto fue lo que acarreó las más duras críticas de parte de Jesús, porque la carga tan grande que pusieron sobre los hombros del pueblo era una carga que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Y esto era lo que enseñaban.
Entonces, ¿cuál era la autoridad en la enseñanza de los escribas? Pues en vista de los hechos, era una autoridad impuesta e impostada. Una autoridad que solo se sustentaba por la altura de la institución de la sinagoga que ellos mismos defendían. Si me apuráis, era una autoridad que les daba un título que la sociedad les daba por ser quienes eran y por alcanzar ciertos méritos académicos que solo quedaban en eso, méritos académicos y nada más. Bien, frente a la autoridad de los escribas estaba la autoridad de Jesús. Para entender la autoridad de este nuevo maestro, podemos verlo desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista cristiano, de cristianitos españoles del siglo XXI, ¿vale? Porque se supone que nosotros le conocemos, ¿no? ¿Conocéis a Jesús? ¿Le conocéis? Si no le conoces, creo que ya va siendo hora de que le conozcas. Se supone que nosotros lo conocemos, pero lo justo, para entrarnos en el pasaje, es de alguna forma verlo como lo veían los judíos de aquella época. Es decir, cómo veía el pueblo a Jesús. ¿Qué visión tenían de este nuevo y para la mayoría de ellos desconocido maestro con una nueva doctrina? En efecto, Jesús era un desconocido, pero en una sociedad rural como aquella, de pueblos, de ciudades pequeñas, su fama sería como la de cualquiera que se haya criado en un pueblo pequeño de la España rural. Le conocerían como el hijo de, no, ya sabéis, ¿no? Cómo son los pueblos, ¿no? Este es el de la Eufrasia, este es el de Eustaquio. Así es. El primo de los, el sobrino de... ¿Cómo sería conocido Jesús? Ah, el hijo de María. Ah, el de la María, sí. El del carpintero, el carpintero, José el carpintero, ese, sí. El del pueblo este, ¿cómo se llama el pueblo este perdido por ahí? ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Nazaret? Sí, Nazaret, el pueblo ese, sí. Vamos, decir Nazaret era como decir Villaburra de abajo, básicamente. Para haceros un poquito la idea. Alguien humilde y sencillo. Una persona de provincias, como diríamos aquí. Nada especial. De no ser por las maravillas y milagros que ya había hecho y que le han otorgado esta fama por la cual multitudes fueron detrás de él. Pero una cosa es sanar enfermos y liberar endemoniados y otra es predicar con autoridad. ¿De dónde salió la autoridad de Jesús? Para ello vamos a basar la autoridad de Jesús en 3 principios que hicieron su enseñanza y su predicación de mayor autoridad que la de los escribas y maestros de la ley. Estos son los principios. Primero, contenido de sus palabras. Ahora vamos a desglosarlos, no os preocupéis. Contenido de sus palabras, su forma de enseñar y sus hechos y acciones que respaldan sus palabras. Vamos con el primero. El primer principio es el contenido de su predicación. ¿Sobre qué predicaba Cristo? Vamos un poquito más atrás en el pasaje, en el Mateo capítulo 4, versículo 17, donde se recoge el inicio de su ministerio tras su bautismo. Mateo 4, 17 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un poquito más adelante, en Mateo 4, 23, unos versículos más adelante, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, que habla principalmente de un reino que se había acercado. Luego hablaremos un poco más acerca de ello. Pero habló mucho más. Fijaros que este mismo pasaje que está en el que estamos ahora mismo ya indica que multitudes de todas las provincias de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de todas las regiones al otro lado del Jordán, es decir, ya hasta desde el extranjero, empezaron a seguirle. Mateo 4, 25. E inmediatamente, que es lo que tenemos, capítulo 4, versículo 25, inmediatamente después que ocurre,
inmediatamente después Jesús subió a la ladera de un monte y empezó a predicar el sermón suyo más completo que tenemos en la Biblia. Podría predicar acerca del sermón del monte, pero podemos estar aquí hasta el pasado mañana, no. Podemos estar aquí un mes entero y predicando, porque es mucha tela, ¿no?, lo que hay en el sermón del monte, pero os lo voy a resumir. Seguidme en el pasaje, simplemente tenerlo ahí. Jesús empezó hablando acerca de las bienaventuranzas, que son palabras de esperanza para aquellos humildes que están atravesando dificultades. Luego nos dijo que éramos sal y luz a las naciones. Nos habló acerca del cumplimiento de la ley. Fijaos que es el tema favorito de los escribas y maestros de la ley. Pero Jesús también lo tocó, y además para decir de que Él no ha venido a abrogar la ley, sino que la cumplió. Y vaya que se la cumpliría. También nos habló, curiosamente, después de hablar acerca de la ley, nos habló del perdón y la reconciliación. Nos habló, fue un poquito más práctico, bajó al terreno un poco más práctico, y tocó el tema de los problemas conyugales y familiares. Nos habló acerca de la coherencia personal, un tema muy recurrente y del cual hablaremos después. Nos habló acerca del amor, y no solo el amor a nuestros amigos o a nuestros familiares. Jesús fue más allá y apeló a amar a nuestros enemigos. ¡Qué radical! Criticó, ya en el capítulo 6, criticó las falsas apariencias. También habló acerca de la oración y a tener una relación auténtica con nuestro Dios. No solamente tocó las relaciones en horizontal, las relaciones personales, sino también las relaciones en vertical con nuestro Dios. También nos enseñó lo que era prioritario y considerar que nuestra mirada ha de estar puesta en Dios mientras Él provee de lo que necesitamos. Ya sabéis, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será por añadido. También nos enseñó a valorar adecuadamente nuestras faltas, ya capítulo 7, en comparación a las condenas que hacemos a los demás. Ya sabéis, la paja en el ojo ajeno, la viga en el suyo propio. Nos enseñó a depender y confiar en nuestro Padre Celestial. Nos enseñó a hacer bien a los demás, es decir, lo que quisiéramos recibir nosotros. Nos previno de los falsos maestros. Y no tanto porque mientan, sino porque sus hechos no concuerdan con sus palabras. Luego hablaremos de ello. Y finalmente nos pidió, ya como colofón final, que nuestra vida estuviera construida sobre esta roca que no solamente representaba esta predicación, sino sobre esta roca que era el propio autor de esta predicación, Jesús mismo. Toda esta era la doctrina, y lo mejor de todo es que no era una doctrina nueva. Para algunos evangelistas, o para algunos israelitas, consideraban como algo nuevo, pero no era nuevo. Ya Dios había hablado a través de las leyes, lo estamos viendo en Levítico, venid a la escuela dominical, paréntesis, había hablado a través de las leyes y los profetas en el Antiguo Testamento, pero el pueblo siempre caía en la misma trampa de una mala práctica de todas estas enseñanzas. ¿Qué es lo que hizo Jesús en este sermón y en otras palabras que él predicaba? Lo que hizo fue sistematizar todo lo que ya se había enseñado y se lo recordó a la gente, por lo que estas palabras son autoridad en su enseñanza desde la antigüedad. Punto número 1, el contenido de sus palabras. Punto número 2, su forma de enseñar. Puede parecer un tema secundario, pero no lo es, porque a veces la manera en que nos expresamos puede facilitar un mensaje a los oídos de los que nos escuchan, o puede echarlo a perder si no se hace de manera adecuada. ¿Cuál era la forma de Jesús? Lo primero y más importante, Jesús enseñó con convicción, sin miedos ni restricciones. No tuvo reparo en enseñar cosas tan radicales, lo hemos visto antes, como el amor a nuestros enemigos, o a desconfiar de los maestros de la ley. Criticó las apariencias y la hipocresía. Dijo cosas realmente fuertes para los oídos de aquella gente. Jesús no se andó con remilgos ni entró en lo que nosotros llamamos hoy políticamente correcto. La predicación políticamente correcta en aquel entonces era aquella que adulaba a las autoridades religiosas y criticaba con dureza al invasor romano. Y Jesús le dio la vuelta a la tortilla, como solemos decir,
Criticó la hipocresía de los maestros y pidió amar a los enemigos. ¿Y quiénes estarían en la mente de aquellos judíos cuando hablaban de enemigos? Interesante, ¿no? Y además animó a los pobres en espíritu. ¿Los pobres en espíritu quiénes eran? Lo que hemos visto en las bienaventuranzas, quien las conozca. Eran lo contrario que los maestros de la ley. Lo contrario. Porque el reino de Dios les pertenece. Qué interesante. Les pertenece. Y hablando del reino, Jesús hablaba muy a menudo del reino de los cielos. Toda su predicación, como ya vimos en Mateo 4:17, se resume en predicar acerca de un reino que se ha acercado. ¿De qué reino estamos hablando? ¿Cuál es ese reino del que ahora formaban parte también los pobres en espíritu y los humildes? A ver, hermanos, si tuviera que explicar este reino necesitaría literalmente infinidad de horas de predicación. Porque es algo tan grande y tan maravilloso que nos faltan palabras para poder expresarlo. Nos faltan palabras en el idioma castellano y en todos los idiomas del mundo para poder expresar la dimensión de lo que supone el reino de los cielos. El reino es ese lugar fuera de este mundo, pero que también que se ha colado en este mundo donde Dios reina y donde solo hay justicia, belleza, bondad y libertad. Es el único reino perfecto porque está hecho a imagen de su rey. ¿Cómo expresar las grandes verdades del reino de Dios? Jesús nos mostró algunas características de este reino a través de parábolas, sencillas historias asequibles para todos, incluso para aquellas personas que no tenían ningún nivel de alfabetización, que eran muchos en aquel contexto. Incluso hasta para los niños lo podían entender. Estos cortos relatos formaban parte de la cultura popular. El reino de esta manera es una semilla plantada que crece y da mucho fruto. Es una pizca de levadura que modifica todo su entorno. Un tesoro escondido en un terreno. Una perla de gran valor. Una red de pesca. Unos jornaleros que trabajan en una viña a distintas horas pero reciben idéntico salario. Una oveja que es perdida y encontrada por su buen pastor. Una moneda perdida y hallada por una mujer. Y un hijo dado por muerto, pero que ha vuelto, ha revivido, es perdonado y festejado. Y un largo etcétera, ¿no? Jesús supo tomar algo tan grande y tan complejo y lo hizo comprensible para todos. ¿Por qué? Porque dejó de un lado el lenguaje complicado y enreversado de las toneladas de leyes que imponían los escribas y contextualizó el reino para su gente, para su tiempo, para su cultura. Así es la forma de predicar de Jesús. Y tercero, sus hechos respaldan sus palabras. Jesús se apoyó sobre algo muy importante y era algo de lo que adolecía mucho el conjunto de los escribas, o la mayoría de los escribas, no todos, la mayoría de los escribas, y es que los hechos acompañaban a sus palabras. Bueno, diría todos. Yo creo que no se salva ninguno. En Mateo 23, del 2 al 4, dice, en el marco, no hace falta que lo busquéis, simplemente estar atentos. En el Mateo 23, del 2 al 4, en el marco de uno de esos pasajes de tanta crítica de Jesús a los fariseos escribas, dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Lo estoy leyendo en otra versión, ¿vale? En la Reina Valera dice, se sienta la cátedra de Moisés, ¿no? Así que, continúa Jesús, debéis obedecerlos y hacer todo lo que os digan. Pero no hagáis lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Lo mencioné antes, no había coherencia en la enseñanza de aquellas autoridades religiosas. Ellos construyeron su casa sobre el cimiento de una arena académica que en apariencia es firme, pero que a la hora de enfrentar problemas se desmoronaba. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia de Israel. Y Jesús,
¿Hacía lo que predicaba? Me viene a la mente el pasaje del profeta Isaías que Jesús leyó en la sinagoga al principio de su ministerio. Ese pasaje lo tenemos en Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21. Dice así, Jesús leyó este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura delante de todos vosotros. Y hermanos, se cumplió. Vaya que sí se cumplió. Para mencionar los hechos y las acciones de Jesús, todos los milagros que hizo y a quienes predicó la palabra, lo hemos visto en el Sermón del Monte, dirigiéndose a los pobres en espíritu y a los humildes. Necesitaría días de predicación. Pero si has leído los evangelios sabrás acerca de todas las maravillas que él hizo. Cómo bendijo a las personas, cómo las liberó de sus demonios, cómo devolvió la vista a los ciegos y cómo predicó a todos que Dios, por su gracia, ha decidido redimir al mundo. Pero como dice al final del Evangelio de Juan, Juan capítulo 21, versículo 25, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. O sea, hizo cantidad de cosas. Vaya que se cumplió. Vaya que se cumplió. Pero ojo, la mayor obra, la más grandiosa de todas, se ejecutó en la cruz del Calvario. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también, un poco más adelante, en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, Jesús llevó la coherencia de sus palabras hasta el extremo. Cumplió escrupulosamente con toda la ley de Moisés y no se saltó ni el más mínimo detalle. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir, que Jesús fue completamente coherente entre sus hechos y sus palabras, y eso le dio toda la autoridad posible para enseñar. Jesús no solo construyó su casa sobre la roca de la enseñanza, sino que él mismo era la roca en cuya vida nosotros debemos de estar fundamentados. Recordemos, Jesús tuvo autoridad para enseñar por el contenido de su mensaje, por las formas que empleó a la hora de enseñar y por la coherencia entre sus palabras y sus hechos. Y ahora pasamos a la aplicación. ¿Acaso nosotros, la aplicación se explica por sí sola, pero a mí me viene a la mente una duda? ¿Acaso nosotros, cristianitos españoles del siglo XXI, tenemos autoridad para enseñar como Jesús? Claro, si nosotros somos pecadores, nosotros sí que ignoramos muchas veces o descuidamos el mensaje que debemos de predicar, enseñar o presentar a otros. Y nosotros nos confundimos muchas veces con nuestras formas y podemos llegar a confundir a otras personas. Tenemos esa tendencia tan humana a ser incoherentes entre nuestra predicación y nuestros hechos o acciones. Pero, fijaos lo que dice el conocido pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, 18, 20. Creo que es un pasaje que a estas alturas, y teniendo en cuenta que somos una iglesia con proyección misionera, debemos de saberlo. Dice Mateo 28, el 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, y les dijo, se me ha dado toda autoridad, en el cielo, también en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, repito, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y luego en ese otro gran pasaje sobre el evangelismo que está en Hechos capítulo 1, versículo 8,
dice, pero recibiréis poder, dinamis, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, no somos Cristo. De hecho, aún nos seguimos equivocando. Aún seguimos metiendo la pata. Pero tenemos el poder de comunicarlo. Jesús, que ha recibido toda autoridad, ya lo tenía en el cielo, pero también en la tierra, nos ha delegado en nosotros esa autoridad para enseñar, para comunicar el Evangelio. Que, por cierto, estas palabras que le dijo a los discípulos, ¿no? A uno dirá, bueno, a los discípulos tenía más ventaja porque estuvieron con Jesús, pero es que nosotros tenemos una ventaja con respecto a los discípulos. Y es que nosotros tenemos todo por escrito. Ellos no. Tenemos la capacidad y la creatividad, diría yo, para comunicar el Evangelio de manera entendible y asequible para las personas. Y para hacer, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, si es que mora, las obras de manera coherente a nuestras palabras. Por eso pregunto, ¿cuál es el centro y el contenido de nuestro mensaje? ¿Conocemos el mensaje que vamos a transmitir a la gente? ¿Estamos comunicando las buenas noticias que es el Evangelio? ¿Cuál es el centro de nuestro mensaje? ¿Nos hemos preocupado por conocer y estudiar adecuadamente el mensaje? ¿Leemos la Biblia? ¿La estudiamos? ¿Asistimos a los estudios bíblicos de la Iglesia? Hemos empezado, domingos a las 11, hermanos. Hemos empezado con Levítico. Aquí estamos. Aquí estamos, hermanos que nos seguís por allí, en el remoto. ¿Cuál es el centro de nuestro mensaje? ¿De qué forma lo enseñamos? No podemos dejar de un lado las formas. También son importantes. ¿Qué lenguaje empleamos a la hora de comunicarlo? Jesús lo que hizo fue dejar a un lado el lenguaje legal, técnico y recargado de los maestros de la ley para comunicar el Evangelio y el reino mediante parábolas que cualquiera pudiera comprender. ¿Nosotros estamos hablando el mismo lenguaje de las personas de la calle? Sin palabrotas, claro. ¿Estamos hablando el mismo lenguaje de las personas de la calle? ¿O seguimos hablando en evangeliques? A veces, los que llevamos muchos años en el Evangelio, se nos olvida que podemos caer en usar jerga evangélica que solo entendemos nosotros dentro de la Iglesia. O a veces decimos las cosas de mala manera, o somos muy pesados, o somos poco entusiastas, o no somos claros y concisos y enredamos a la gente, o incluso podemos caer, y todos hemos pasado por lo mismo, en discusiones teológicas y religiosas y doctrinales que no vienen a cuento cuando ellos tratan de refutar nuestra fe. ¿Sabéis algo que no pueden refutar? Por mucho que nos hablen de cuestiones científicas y no sé qué zarandajas. ¿Sabéis lo que no pueden refutar? Nuestro testimonio personal. Nuestra experiencia de fe, nuestro testimonio, algo que hemos vivido cada uno de nosotros y que puede dar ejemplo de un cambio real en nuestra conducta, si es que lo hemos experimentado, de cómo era antes de conocer a Cristo y cómo soy ahora. Y hablando de conducta, ¿están nuestros hechos, nuestras acciones respaldadas por nuestras palabras? ¿Hay coherencia en nuestra predicación y nuestro modo de vivir? Qué triste es conocer abundantes casos de creyentes que dan mal ejemplo. Yo he conocido bastantes, demasiados diría yo. ¿Realmente están nuestras acciones hablando de nuestra esperanza? ¿Y de nuestra actitud? ¿Y nuestra actitud está hablando también acerca de nuestra esperanza? No podemos ser como los escribas y maestros de la ley, que se conocían la Biblia, su Biblia, que es nuestro Antiguo Testamento, se la conocían al dedillo, se la conocían casi de memoria. Y luego eran el colectivo más criticado por nuestro Señor. De hecho, no se cortaba a la hora de llamarles hipócritas. ¿Sabéis lo que es un hipócrita? Ahí tenéis una pista en pantalla. Hipócrita era el nombre que recibía un oficio muy común en la antigua Grecia, lo que conocemos hoy como actor.
Esos eran los hipócritas. Los hipócritas se ponían una máscara, todos los actores tenían una máscara, y subían al escenario y hacían de algo que no eran ellos. Cuando acababa la función, bajaban del escenario, se quitaban la máscara y volvían a ser ellos mismos. ¿Nos ponemos la máscara cuando venimos a la iglesia y al terminar el culto y al volver a casa nos la quitamos? Y si es así, ¿pretendemos de esta manera enseñar con autoridad al mundo? Ya para finalizar, no lo olvidemos. Si queremos enseñar con autoridad al mundo, y no olvidemos que podemos enseñar con esa autoridad porque Cristo nos la ha delegado y hemos recibido poder al venir sobre nosotros el Espíritu Santo, tenemos primero que conocer el mensaje del Evangelio y la palabra. ¿La conocemos? ¿La estudiamos? Segundo, tenemos que comunicarlo con sencillez, adaptando y vigilando nuestras formas a la cultura que nos rodea. Y tercero, tenemos que procurar que nuestros hechos sean coherentes con nuestras palabras. Es decir, en resumen, tenemos que procurar imitar a Jesús. Solo así podemos enseñar con autoridad. Amén.